¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Hoy vamos a abrir el expediente TVC sobre el cáncer de la publicidad exterior, los panorámicos, las vallas, en fin, todo este tipo de anuncios que están comiéndose las calles de la Ciudad de México y, bueno, ¿por qué no también del país? ¿Qué hacer? La corrupción sigue carcomiendo los intereses de la sociedad. Y bueno, justamente para platicar de ellos, tengo el gusto de recibir aquí en el estudio de Expedientes TVC a Jorge Carlos Negrete. Eres presidente de la Fundación por el Rescate y la Recuperación del Paisaje Urbano. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. A ver, de entrada, platícanos, ¿cuál es la situación real en este momento de esta enfermedad terrible que es los anuncios publicitarios en el exterior? Mira, realmente es evidente la problemática que tenemos, ¿no? Vamos en las calles de la ciudad y vemos anuncios espectaculares, que son las grandes marquesinas que están, pues, a veces en los inmuebles, a veces en tubos en los que están sostenidas, y luego vemos anuncios a nivel de la calle, vemos anuncios, vemos publicidad en vehículos de transporte público, vemos publicidad en mobiliario urbano, vemos pantallas electrónicas, terrible. Vemos publicidad en bajo puentes, vemos publicidad en las estaciones del metro, del metrobús, dentro de las estaciones, dentro de los mismos andenes, dentro de los trenes del metrobús, del metro. Tenemos publicidad en todos lados. Una contaminación visual terrible. Terrible, es una contaminación visual enorme. Hay un problema muy grave en la Ciudad de México que se detectó prácticamente desde el sexenio del López Obrador, en el que se determinó que había que quitar una cantidad de anuncios espectaculares porque había alrededor de 10,000 y vi que había que hacer una reducción importante, etcétera, etcétera. Después de todo eso se fue trabajando una ley en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en el 2010 por fin salió la famosa Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, en la que nos da los parámetros para los cuales se puede colocar la publicidad exterior en la Ciudad de México. El problema es que nadie les hace caso, ¿no? Y es muy fácil porque, para que te des una idea, entre un anuncio espectacular y el siguiente tiene que haber 250 metros, pero a aceras cambiadas. Es decir, si yo tengo un anuncio en la acera norte, 250 metros más adelante en la acera sur voy a poner otra, y de regreso en la acera norte 250 metros. Es decir, en la misma acera entre un anuncio y otro, pues debe de haber medio kilómetro. Si vamos a viaducto, hay anuncios en cada edificio. Es decir, hay cada 20, cada 30, cada 50 metros hay anuncios espectaculares. Bueno, que ya existían antes de la entrada de la ley. Okay. Vamos a suponer que eso sea cierto, que no es cierto en todos los casos, pero vamos a suponer que sea cierto. Hay un programa de reordenamiento de todo esto que es la publicidad exterior, y para eso se supone desde diciembre del año pasado que se publicó el famoso padrón, en el cual están todos los anuncios espectaculares que existían antes del 2010 y que iban a estar inmersos en este reordenamiento, y que se iban a colocar ya en los lugares en donde pueden caber, en los corredores publicitarios, etcétera. Y no hemos reiniciado realmente el reordenamiento. El único reordenamiento que se hizo fue en patriotismo. Es el único corredor publicitario que se hizo el reordenamiento, y ese nos da una cifra de la problemática. Había alrededor de 130 anuncios espectaculares. Después de colocarlos como marca la ley y de hacer la limpieza que nos ordena la ley, quedaron menos de 30. Quiere decir que alrededor del 80% de la publicidad exterior que está colocada el día de hoy en cuanto a anuncios espectaculares tiene que desaparecer porque no cabe en la Ciudad de México. Ese es un dato importante. Y nada más has hablado, Jorge, del aspecto visual, de la contaminación visual. Agreguémosle un tema que es cuando explota y vuelven a decir, sí, vamos a reordenar. Los accidentes que se han generado, terribles, terribles, de estos enormes. Ya no son anuncios grandes, sino son panorámicos, en unos postes enormes de grandes alturas, que el viento, y lo hemos visto en múltiples oportunidades, los derriban. Son endebles, no hay una, o aparentemente si lo hay, no se cumple, para variar, no hay una normativa que le dé a la sociedad seguridad en cuanto a estos anuncios. Hay una serie de problemas, no solamente, efectivamente, como tú me dices, no solamente es la cuestión visual, que es una cuestión increíblemente importante, que parecía nimia, pero no, es una cuestión muy importante. El ecológico. Es ecológico, pero además vamos perdiendo la identidad cultural de las ciudades. Toda ciudad tiene una identidad. Si tú ves una fotografía de París, aunque nunca hayas puesto un pie en París,
sabes que es París y sabes que ese es Nueva York, sabes que ese es Tokio, y eso te lo da pues, su arquitectura, sus plazas, sus parques, etcétera. Tú puedes identificar una ciudad porque tiene un patrimonio cultural y un paisaje urbano determinado. La Ciudad de México tenía un paisaje urbano determinado que nos hemos ido permitiendo con toda esta publicidad exterior que vaya desapareciendo. La ciudad de los palacios en un momento dado. Así es, así es. Y esta es de las únicas ciudades en el mundo que tiene un centro colonial en la cual pues, hay anuncios publicitarios. O sea, ya me gustaría que alguien tratara de poner anuncios publicitarios características en el centro de Barcelona o en el centro de Madrid, etcétera. Aquí se permite. Pero esa es solamente una problemática que tiene que ver mucho con la cultura y con la percepción que tiene la gente. Otro es el que tú muy claramente nos estás diciendo, la problemática de protección civil. Este año hubo una tormenta, bueno, hubo una serie de tormentas y de vientos increíblemente fuertes que desataron en el Estado de México y el centro de la República y cayeron alrededor de 100 anuncios espectaculares y 100 estructuras. No hubo muertos, pero sí hubo lesionados. Incluso hay un video ahí muy famoso de impactantes que le cae en un coche, etcétera. Toluca, exactamente. Así es. Este año no ha habido fallecimientos, gracias a Dios. El año pasado sí hubo uno en Veracruz, cayó uno espectacular, le cayó a una persona y evidentemente la mató. Un anuncio de estas características pesa entre 5 y 20 toneladas. O sea, no es una cuestión pequeña. Y si es una pantalla electrónica, las pantallas pues, pesan mucho más, porque el anuncio espectacular es una marquesina con una estructura de metal y le ponen el anuncio, pero la pantalla es muchísimo más pesada porque tiene mucho más componentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí tienes una problemática de protección civil. Muchos de los anuncios que están colocados en las azoteas de los inmuebles son ilegales simple y sencillamente por esa problemática de protección civil. Las azoteas de los inmuebles no están diseñadas para tener ese tipo. Claro, y además es una vela. Es una vela que tiene tensión constante, constantemente está jalando y jalando y jalando y jalando y eso al final del día esa tensión va a producir que se rompa en algún momento y o se rompe la estructura o se rompe el anuncio y cualquiera de los dos va a caer. Entonces hay daños en la propiedad y puede haber lesiones porque lesiones hay de manera constante. Entonces sí es una problemática también de protección civil. Y además a eso hay que aumentarle que esto implica un bombardeo de información. Nosotros todo el día que estamos circulando por la Ciudad de México o que estés caminando por la Ciudad de México, que traslades en alguna manera, no solo en la Ciudad de México, sino en cualquiera de las capitales de la República, estás percibiendo información, 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 información. Todo eso causa estrés en una sociedad que no necesita de más estrés. Y hay que agregarle a quienes van circulando en sus vehículos, es una distracción. Claro, porque la función de la publicidad es llamar la atención. Y en el caso específico de las pantallas, más todavía. Te deslumbran, te distraen. Así es, así es. Es ese distractor y el deslumbramiento es increíblemente importante porque aunque tú tienes un límite de luminosidad, al final del día la ley te dice, bueno, pues tú tienes que tener máximo tantas unidades, pero no te dice a qué distancia las vas a medir. Entonces, la empresa de publicidad dice, bueno, yo a la pantalla le puse pues, el límite que tú me dijiste. ¿Por qué? Porque la luminosidad no es la misma si yo la mido a 1 metro de distancia que si la mido a 2 metros o a 5 o 10 o 50, ¿no? Entonces, la ley es omisa y no me dice, oye, pues es que tienes que medirla máximo a tal distancia y pues se tiene un límite, le ponen ellos su límite según ellos y lo que está sucediendo es que tú tienes pantallas que puedes ver pues, casi a 10 kilómetros de distancia. Entonces, si tú lo puedes ver la luminosidad a 10 kilómetros de distancia, el que está circulando a 50 metros se encuentra con un faro. Hay países en los cuales hay colores que están prohibidos en pantallas electrónicas. Por ejemplo, el blanco te lo prohíbe. Tú no puedes utilizar blancos en pantallas electrónicas en algunos países como Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque si vienes circulando y ahí sale un anuncio que tiene un fondo blanco, pues te está pegando un faro de luz en la cara y te deslumbra. Entonces, en vez de usar ese blanco, pues utilizan grises, utilizan otra escala de tonalidades que impide que tengas ese problema para la circulación de los automotores. Y en eso no está contemplado en la Ley de Publicidad de la Ciudad de México. Que tengo que decirte, tenemos 32 entidades federativas, de las 32 solamente la Ciudad de México tiene la última que es del 2010, hay una en Chiapas y una en Yucatán. El resto de las entidades federativas no tienen leyes de publicidad exterior, la federación no tiene leyes de publicidad exterior, solamente 100 municipios, poco más, tienen reglamentos de publicidad exterior. Que no se cumplen. Que algunos se cumplen, la mayor parte no se cumplen. Y dijeras, oye, bueno, 100 municipios suena una cifra importante, pero son menos del 5% de la totalidad de los municipios del país. No se cumplen y además habla de un eterno problema en nuestro país, corrupción.
Así es. Estamos hablando de un negocio, corrígeme si estoy equivocado, de 4,000 millones de pesos al año. Y de esos 4,000, 3,000 millones son solamente en la Ciudad de México. 7,500 millones en todo el Fíjate país nada más. y alrededor de 3,000 millones en la Ciudad de México. Me quedé corto. Te quedaste corto. Pero eso sí, qué bueno que exista. Es una derrama económica muy importante. La publicidad exterior no va a terminar, no queremos que suceda, sino que esté bien regulada. Pero sí tenemos ese problema de la complicidades, de amiguismos y de corrupción. Te voy a dar un ejemplo. Hace unos cuantos meses, en la esquina de Avenida Chapultepec y de Sevilla, podaron 2 árboles que medían alrededor de 9-10 metros. Y nadie vio absolutamente nada. Los podaron, ¿para qué? Pues para que se vieran los enormes anuncios espectaculares de una tienda departamental que está ahí cerca, ¿no? Y dices, bueno, pues es que es posible que lleguen rápido y los poden. Sí, ok, nada más que en esa esquina, a 20 metros de distancia, hay una cámara del C4. Entonces, si no se dan cuenta en el C4 cuando se baja una cuadrilla a destruir 2 árboles... No, pero además lo podó, así por lo que me dices, lo podó la delegación. Pareciera. Cuando normalmente tú pides a la delegación que vayan a la calle donde vives o donde trabajas, oiga, esto hay que podarlo, se tardan meses. Y no lo hacen. Y te dejan, además te dejan todo el tiradero, ¿no? Así es. No, estos fueron particulares, sabemos que fueron particulares, desgraciadamente no tenemos los datos exactos, pero sabemos que fueron particulares, pusieron unas camionetas, podaron, tardaron alrededor de media hora, y el C4 no hizo absolutamente nada. Cuando es un delito, la poda si no tienes un permiso. Otro ejemplo, para que tú pongas un anuncio espectacular necesitas muchas veces cerrar la calle porque necesitas una grúa, poner la estructura y después montar el anuncio. ¿Cómo es posible que si yo quiero podar el árbol que está enfrente de mi casa, en 10 minutos haya una patrulla si lo estoy podando y me están exigiendo mi permiso y nadie vea cuando se cierra una de las vías? Entonces, eso solamente se responde pues, a través de actos de corrupción. Pues ves, es un tema interesante. Vamos a hacer una pausa, Jorge, amigos, y vamos a regresar para conocer cuántos anuncios hay en el país, en la Ciudad de México, cómo identificar los ilegales. En fin, vamos a seguir hablando de este enorme cáncer que es la publicidad ilegal en el país. Regresamos en Expedientes TVC. Tenemos que defender los pueblos de la ciudad como habitantes de las ciudades de todo el país. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando aquí en Expedientes TVC de este cáncer que es los anuncios espectaculares y su falta de normatividad. Y para ello estamos platicando con Jorge Carlos Negrete, el presidente de la Fundación por el Rescate y la Recuperación del Paisaje Urbano. Jorge, ¿cuántos anuncios? Se tiene un padrón, me imagino. El padrón que existe es un padrón que fue amañado, que fue modificado por otra vez por actos de corrupción, en el cual nos dicen que hay alrededor de 3,600 anuncios espectaculares que existían antes de la entrada en vigor de la ley del 2010. Alrededor de 3,600, según ellos. Y que son los que van a ser motivo de reordenamiento y que hay otros 1,500 que son ilegales y que hay que retirar. De las cifras que nosotros tenemos, de sondeos que nosotros tenemos dentro de la Ciudad de México, hay alrededor de 8,000 anuncios espectaculares. Según el INVEA, en su último reporte, habían quitado ya 4,500. Sí, pero las cifras del INVEA a veces se duplican y a veces se triplican, porque si tú ves el padrón de anuncios espectaculares, te dice, en esta posición había un anuncio y se quitó. Y en esa misma posición se quitó el mismo anuncio 4 veces. Entonces el INVEA dice que quitó 4 veces el mismo anuncio cuando a veces la empresa lo puso y lo quitó, llegaron a un convenio y lo volvieron a quitar. O sea, las cifras del INVEA no tienen nada que ver con la realidad. Son como las cifras de Trump. Y tiene que ver, ahora que hablaste de empresas, las empresas que se encargan de poner estos anuncios, pues también tienen sus intereses. Claro. ¿Sí? Dime una cosa, ¿cómo identificar uno como persona de pie, valga el término, cómo identificar un anuncio que es ilegal? Los que anuncios, no esté en normas. Pues prácticamente los anuncios que están en normas son muy pocos y las vallas publicitarias que están en normas son menos del 5%. Se han otorgado alrededor de 60 licencias para vallas publicitarias en la Ciudad de México. Eso quiere decir que hay 480 vallas en la ciudad que están cumpliendo con la ley, pero hay alrededor de 6,000. Entonces, lo más seguro es que cada vez que tú veas un anuncio espectacular o un anuncio publicitario, ese anuncio sea ilegal. No pueden estar en las azoteas de los inmuebles. Si están en los muros, ves que hay lonas en los muros, sí, no pueden cubrir más de 2/3 partes de la totalidad del muro. No pueden cubrir las ventanas, ni las escaleras, ni nada. Tiene que ser un muro ciego.
tiene que estar a 250 metros uno de otro en el caso de anuncios espectaculares. Sí. En el caso de las vallas, entre una valla y la siguiente tiene que haber una distancia de 1 metro. La verdad es que están todas juntas. Están pegadas. Por eso te digo que el 95% de las vallas de la Ciudad de México son ilegales, que el 75% de los anuncios espectaculares de la Ciudad de México son ilegales, que para mí el 100% de los anuncios que están debajo de los bajopuentes son ilegales porque son corridos, porque representan un riesgo para la circulación, porque se supone que tienes que estar viendo al frente y esto te están buscando a los lados. Ya le están poniendo luz y sonido, ¿no? Que la verdad es que la ley de publicidad no lo permite. Que muchos de los anuncios que están en mobiliario urbano también son ilegales, ¿no? Vemos en casetas telefónicas, vemos en parabuses. De lo que nosotros sabemos, solamente los puestos de revistas tienen permiso y los parabuses tienen permiso, pero ni las casetas telefónicas ni el resto del mobiliario urbano tiene permiso para ser colocado ahí. Entonces, la mayor parte de los anuncios espectaculares y de la publicidad exterior es ilegal en esta ciudad. Yo estaba viendo, ahorita que recordaste de los parabuses, estaba viendo un parabús que tiene como publicidad, montaron un baño. Todos los muebles de baño están montados ahí como publicidad. Terrible. Sí, no, lo único que debería tener es una marquesina y punto. Por ejemplo, todos los anuncios, todas las vallas y los anuncios que tienen movimiento son ilegales. Está prohibido todo lo que tiene que ver con los anuncios volumétricos. Acaba de sacar una empresa de chicles, unos anuncios que tienen movimiento. Todo eso es ilegal. Todo es ilegal. ¿Qué hacer? Lo que hay que hacer, hay que presentar una denuncia ante el INVEA. Que no es fácil. No, el problema es que la ley está diseñada para que no sea fácil. O sea, interviene el INVEA, que es el Instituto de Verificación Administrativa del Instituto Federal. Interviene SEDUBI, la Secretaría de Desarrollo y Vivienda. Interviene la Autoridad del Espacio Público. Interviene la Oficialía Mayor. Interviene incluso la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Entonces, todas estas entidades tienen algo que ver en lo que tiene que tratarse con la publicidad exterior. Y está diseñado de esa manera para que sea muy complicado para la gente que se quite un anuncio publicitario. Si yo voy y me quejo ante el INVEA, me faltarían las otras 5 El INVEA lo que va a hacer es que le va a mandar un oficio a SEDUBI, dependiendo de lo que le conteste SEDUBI, entonces igual le tiene que mandar un oficio a la Autoridad del Espacio Público, dependiendo de lo que le contesten ellos, tendrá que mandarle un oficio a la Oficialía Mayor, y después de que se tarda un año en sus oficios, inicia su procedimiento, y luego de ahí va a venir un juicio administrativo que se va a tardar 2 años, y un amparo que se va a tardar otros 2 o 3 años. Estamos hablando de juicios para quitar un espectacular de 3 o 4 años. Entonces, lo que estaba sucediendo es que la empresa de publicidad ya sabía que es ilegal, pero pues lo pone y sabe que le va a sacar 2, 3, 4 millones o 5 millones de pesos ese anuncio, aunque pierda el juicio al final del año, claro. Y sigue siendo un negocio para ellos. Por eso se empezaron a poner esas lonas enormes que hacían anuncios de suspensión de actividades, porque con eso ya no lo podías explotar. Y entonces ya le costaba a la empresa de publicidad seguir pagando la renta y no poder estar explotando el espacio. Pero están quitando las lonas, que es lo que uno dice, bueno, si estabas dando un paso en la dirección correcta, ¿por qué estás dando pasos hacia atrás? Y finalmente la lona termina siendo de todas maneras una obstrucción visual. Sí, pero como no puedes quitar físicamente el anuncio hasta que no se terminan los juicios, porque tú estás violando las garantías de las empresas. Y ante esa violación le van a otorgar un amparo para que no lo quiten hasta que no se terminen los juicios. Pues entonces lo que pueden hacer es estas enormes lonas que impiden que se esté explotando comercialmente ese lugar. Sí, que finalmente también es una artimaña. Pones la lona unos cuantos, y voy a decir meses, aunque a veces es menos, y al ratito lo vuelves a destapar y sigue funcionando. Así es, y entonces el INVEA dice es que ya inicié los procedimientos. Pues sí, los iniciaste. ¿Y qué pasó con los procedimientos? Porque de todas esas lonas que se colocaron, ¿cuántos anuncios se retiraron? Alguien está haciendo negocio, ¿no? Pues claro que se está haciendo negocio. Si la Ciudad de México vale 3,000 millones de pesos al año en publicidad exterior, ¿quién está recibiendo ese dinero? Pues las grandes empresas de publicidad exterior. Alrededor de 50 empresas hay en la Ciudad de México. Pero de esas 50 empresas, 3 se reparten el 75% de la publicidad. Las otras 47 se reparten el otro 25%. La verdad es que los grandes conglomerados de publicidad exterior son los que hacen negocio y las autoridades que están de acuerdo con ellos. ¿A quién hay que exigirle? Hay que exigirle al gobierno de la Ciudad de México, hay que exigirle al INVEA que funcione, hay que exigirle a SEDUBI. Y lo que nosotros hacemos en la fundación es que recibimos las quejas de la ciudadanía, nos mandan un correo electrónico, nos mandan un Twitter al Twitter de la fundación que es @tumexico_limpio. Y con eso nosotros vamos, presentamos la denuncia, le damos seguimiento. Después de que el INVEA hace como que no está haciendo nada,
hacemos los procedimientos jurídicos para que realmente lo hagan, presentamos los juicios de amparo, tenemos denuncias presentadas que hemos ido incluso hasta juicios de amparo en revisión porque la autoridad protege a su gente y seguimos impulsando y todo esto no le cuesta ni un solo centavo a la ciudadanía. ¿Qué tanto se ha logrado? Hemos logrado, por ejemplo, que el INVEA, cuando menos las denuncias que nosotros presentamos, en 3 días estén contestadas en el sentido de que ya fuimos, ya mandamos a alguien o ya las recibimos. ¿Por qué eso es importante? Porque las primeras 110 denuncias que nosotros presentamos no tuvimos ninguna respuesta durante 6 meses. No pasaba nada en el INVEA. Cansados de eso, lo que hicimos fue que presentamos 100 juicios de amparo en el mismo día y a partir de ahí, cada vez que la Fundación presenta una queja, a los 3 o 4 días estamos recibiendo el oficio de que ya se inició el procedimiento, de que se van a iniciar las visitas de verificación y eso ha hecho que haya movimiento, ¿no? Y efectivamente se están empezando a quitar algunas estructuras de publicidad exterior, no los grandes anuncios publicitarios, pero sí cuando menos lo que se llaman adosados, las mantas, etcétera. Sí hay cierto movimiento, pero falta muchísimo que no, bueno, muchísimo. O sea, mientras tú no quites, por ejemplo, hablábamos de estos postes, no sé cómo llamarles, columnas enormes en donde asientan los grandes anuncios. Mientras no los quiten, ahí está la oportunidad, ¿no? Así es. Hay que quitar toda la estructura completamente. ¿Qué lo impide? Lo impide que no se ha hecho todo el reordenamiento. Entonces, en la medida que no inicien el reordenamiento en las vías primarias, como son en el periférico, en el circuito interior, en el viaducto, y que se determine cuáles son los únicos puntos que van a tener publicidad y a quién le corresponde ese punto, pues la verdad es que las empresas tampoco van a permitir que se quite el resto de los lugares en los que se encuentran. Todo esto se lo han hecho ver a la autoridad, al gobierno del Distrito Federal, concretamente de la Ciudad de México. ¿Qué dice? Que están trabajando en ello. Nada más. Así es, igual que cualquier político lo están tomando en cuenta y están trabajando en ello. Yo fui consejero del Consejo de Publicidad Exterior de la Ciudad de México. En el seno del Consejo lo planteé muchas veces. En el seno del Consejo planteé la problemática que estaba viendo. Tuve y he tenido reuniones con el jurídico de SEDUBI, con la Autoridad del Espacio Público, solicitado reuniones con el jefe de gobierno. Y al final del día te dicen, sí, estamos de acuerdo, estamos trabajando y tenemos que trabajar con todos los factores. Y pues seguimos trabajando, ¿no? Y seguiremos pues, por las próximas 2 o 3 décadas porque no les interesa, porque están pensando en las elecciones, porque están viendo dónde sacan dinero para sus elecciones, por 1.000.000 de factores diferentes. Pero el chiste es que en la medida que todos como sociedad sigamos impulsando y que involucremos ya a factores como son el Poder Judicial, la Procuraduría General de Justicia, etcétera, ya no es tan fácil que SEDUBI voltee para un lado y el INVEA voltee para el otro y nadie haga absolutamente nada porque tienes al final del día que cumplir con resoluciones judiciales que les obligan a hacer ciertas cuestiones, ¿no? Sobresaturación, regulación que existe pero que no es suficiente y no se cumple, y finalmente corrupción. Son 3 temas que van marcando la pauta en este asunto. Así es. Y la llamada de atención, por supuesto, a las autoridades de la Ciudad de México y de todo el país, porque, como bien mencionabas, no hay leyes al respecto en muchos, en el 90%, si me lo permites, 90% del territorio nacional. Sí, porque la sobreregulación y la subregulación lo que producen es corrupción. En la medida en que yo como empresa o como particular no sé de qué forma o cuáles son las reglas del juego para hacer un negocio en particular, tengo que sentarme con el funcionario en turno en ese municipio, ponerme de acuerdo, y ese ponerme de acuerdo requiere que yo le dé dinero y llevar a cabo pues, la colocación de anuncios como a mí se me dé la gana. Entonces empezamos a ver problemas en Toluca, gravísimos, empezamos a ver problemas muy graves en Pachuca, empezamos a ver problemas en Puebla, empezamos a ver problemas en Monterrey, empezamos a ver problemas en las principales ciudades, en Veracruz. ¿Por qué? Pues porque como no hay una regulación, entonces el presidente municipal hace lo que se le da la gana. Y en la medida que no haya una ley centralizada por cada uno de los estados y que la federación tampoco diga nada, pues entonces en los aeropuertos hacemos lo que queremos, en las carreteras hacemos lo que queremos, en los puertos hacemos lo que queremos y no hay una seguridad, no hay un orden establecido que permita que la sociedad sepa, oye, pues aquí hay publicidad, pero el resto del país lo tenemos limpio. Tengo 30 segundos, Jorge. ¿Hay futuro? Claro que hay futuro. No podemos permitir que la publicidad se coma los espacios de la ciudad.
tenemos que defender los espacios de la ciudad como habitantes de las ciudades de todo el país y exigirle a los gobernantes que nos respeten nuestro derecho a vivir sin publicidad exterior. Y para ello hace falta la acción ciudadana. Así es. Sin duda. Esa es cosa de todos nosotros, así es de que ahí está planteado. Jorge, te agradezco mucho el que nos hayas venido a platicar de este cáncer terrible que nos está carcomiendo, y no de hoy, sino de mucho tiempo atrás, y no se hace absolutamente nada. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Jorge Carlos Negrete, el presidente de la Fundación por el Rescate y la Recuperación del Paisaje Urbano. Gracias a usted por haber permitido que platicáramos con usted en torno de Expedientes TVC. Hasta la próxima.